Muy bien, y como Tomás decía anteriormente, estamos acá en el primer bloque para hablar sobre el suicidio, una crisis silenciosa que exige claramente acción. Hoy nos encontramos con una mesa bastante completa, nos acompaña Paola Oliva Vilca, Ignacio Burst, Mercedes Mendiondo y por supuesto nuestro invitado Alberto Francisco Fernández, presidente de la asociación Hablemos de Suicidio. Pao, ¿cómo es esta temática del suicidio? Bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su ficha informativa sobre el suicidio, publicada en marzo 2025, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún trastorno mental, depresión o ansiedad. Cada año mueren más de 720.000 personas por suicidio, que es la tercera causa de muerte joven, entre 15 a 29 años. Y el 73% de los casos que están registrados vienen de países con ingresos bajos y medianos. Y es la primera causa de muerte violenta. En Argentina, entre abril de 2023 y abril de 2025, hubo 15.807 intentos de suicidio, 22 por día. En 2023 se registraron 4.195 muertes por suicidio, que es la cifra más alta en 10 años. Y en 2024 esta cifra siguió aumentando. Esto claramente confirma que es una tendencia que está creciendo, que exige una respuesta urgente. El suicidio, por otro lado, es un fenómeno multicausal y según la Fundación Favaloro, la mayoría de los casos está relacionada con depresión, trastorno de bipolaridad, psicosis, estrés postraumático, entre otras causas. Por otro lado, el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, advierte que los grupos más expuestos son personas mayores, adolescentes y quienes atraviesan crisis vitales, duelos o adicciones, que también son grupos muy expuestos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería empezar preguntándote, ¿por qué es importante hablar abiertamente sobre el suicidio en la sociedad? Bueno, en principio, para darle la oportunidad a aquellos que están transitando por pensamientos suicidas de poder contar qué es lo que los pasa. El suicidio es un tema tabú, uno de esos temas de los que decimos mejor no hablar de esto, y eso hace que el pensamiento suicida se transforme en algo vergonzante. Los que trabajamos en Hablemos de Suicidio, tanto los voluntarios como también los participantes, no elegimos este tema porque nos pareció interesante el tema, sino que hemos transitado por alguna de estas situaciones. Y yo puedo decir por mi propia experiencia que hablar de un pensamiento suicida o confesar que uno tiene pensamientos suicidas es algo muy vergonzante y la mayoría de las personas lo ocultan. Lo ocultan también porque está ese pensamiento, recién escuchamos las cifras y las cifras son alarmantes, pero las personas en general no conocen estas cifras y el que tiene pensamientos suicidas o incluso el que sufre un duelo a causa del suicidio de un familiar piensa, esto solo me está pasando a mí, no toma conciencia de que es algo que le está pasando a mucha gente. Entonces como uno empieza a sentirse raro y entonces empieza a esconder lo que le pasa. Hablar del suicidio, hablar responsablemente del suicidio, es romper ese tabú, y eso abre la puerta a quien lo necesita para que pueda contar también lo que le está pasando. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está en riesgo de suicidio? Hay muchos, bueno, por empezar quiero aclarar que nosotros, yo como la mayoría de los miembros de Hablemos de Suicidio, no somos profesionales de salud mental, es decir, nos dedicamos a esto en un voluntariado porque de alguna manera nos sentimos tocados en nuestra vida por este tema, pero no somos profesionales.
los profesionales dicen que hay determinadas señales como dormir poco o dormir mucho, como mostrar signos de depresión, como regalar objetos personales. Sin embargo, desde la experiencia personal puedo decir que los suicidas somos grandes farsantes. O sea, no tratamos de ocultar lo que nos pasa. Hay una campaña que hizo una asociación amiga hace poco que mostraba cómo se veían antes del suicidio. Mostraban a familiares que murieron a causa del suicidio con sus últimas fotos. La mayoría de esas fotos eran de personas alegres. Uno no hubiera imaginado que tenían pensamientos suicidas. Y la mayoría de los supervivientes al suicidio de un ser querido que entrevistamos, que se unen a nuestros grupos de ayuda mutua, nos dicen que no notaron nada, no notaron ninguno de estos señales de advertencia que supuestamente los especialistas dicen que deberíamos notar. Es hasta incluso un poco chocante para un familiar que perdió un ser querido a causa del suicidio, que le digan cuáles son las señales de advertencia, porque es como estar diciéndole, te tendrías que haber dado cuenta. Y en ese caso, Alberto, perdón Nacho, no, querías sí, comentar. no, también justo que, o sea, lo habías mencionado, que es un tema tabú en la sociedad, cómo, digamos, nosotros como sociedad argentina podemos hacer que sea un tema menos tabú, más social, sea más hablado en nuestra sociedad. Con lo que están haciendo ahora. Lo que están haciendo ahora es maravilloso. Hace unos años no se pensaba en hacer un programa como el que están haciendo ustedes ahora. Ojalá se hagan muchos más programas de este tipo y ojalá haya más gente que se anime a hablar de esto, porque hablar responsablemente del suicidio no induce al acto, sino que ayuda a prevenirlo, le da la oportunidad a quien lo necesita de poder hablar. Y en ese caso usted decía que muchas veces desde la medicina o los especialistas por ahí dan señales de advertencia o sí, esto que genera este sentimiento de quizás culpa. Y en ese sentido, ¿usted cree que quizás desde los profesionales de la salud mental se debería tener más conciencia de qué es lo que ocurre en la familia o en la práctica el día a día realmente? Sí, no estoy diciendo que las señales de advertencia no sean importantes. En algunos casos las señales de advertencia sirven para detectar algunos casos. Nosotros, desde lo que hacemos nosotros, que es prevención comunitaria, lo que pensamos, porque uno dice, bueno, y si las señales de advertencia no son seguras, entonces, ¿cuándo tenemos que intervenir? Y la respuesta que damos nosotros es siempre. O sea, la escucha no está de más nunca. Preguntarle a un ser querido ¿cómo estás? Y hablar de estos temas, hablar de sentimientos, no está de más nunca. Somos seres sociales, todos necesitamos hablar de lo que nos pasa. Si la persona tenía pensamientos suicidas, a lo mejor estamos previniendo el suicidio, y si no la tenía, bueno, estamos reforzando vínculos. Nunca está de más. Exactamente. ¿Y cómo debería ser esa escucha con esa persona afectada, con esa persona que tiene estos pensamientos suicidas? Nosotros, como la mayoría de las asociaciones de prevención del suicidio alrededor del mundo, tenemos una metodología, que si se puede llamar así, que se llama escucha activa. No es algo que hayamos inventado nosotros, se habla de escucha activa desde la década del 50. Muchos profesionales escribieron sobre escucha activa, pero básicamente para explicar lo que es la escucha activa, bueno, escuchar activamente es no quedarse con lo que el otro me dice, sino preguntar más. Hacer en lo posible preguntas abiertas y en lo posible preguntas que se escuchen como invitaciones a seguir hablando. Y sobre no juzgar, no dar consejos, porque uno piensa, bueno, el otro tiene un problema, yo le tengo que dar la solución de su problema.
El otro no necesita la solución porque seguramente la conoce. Lo que necesita es ser escuchado. El acompañamiento. Sentirse acompañado, justamente, sí. Exactamente. ¿Y qué fue lo que te llevó a ser parte de Hablemos de Suicidio? Bueno, hace 35 años mi mamá murió a causa de suicidio. En ese momento yo empecé a sentir todo esto que decíamos, que cómo puede ser que alguien tome esa decisión, que esto me estaba pasando solamente a mí, porque la verdad que no se habla en esa época, sobre todo hace 35 años. No había programas informativos como este que tocaran ese tema. Era un tema mucho más tabú de lo que es ahora y tampoco había internet. Así que no tenía forma de saber que esto le pasaba a mucha gente. Yo, por suerte, con el tiempo empecé a tener muchos sentimientos de culpa y mezclando todo eso empecé a tener yo mismo pensamientos suicidas. Desde mis propios pensamientos suicidas pude entender un poco qué es lo que había transitado mi mamá, que recién hablaban de... en el informe entendí que se relacionaba mucho el pensamiento suicida con la enfermedad mental. Puede ser, sí, de hecho son factores de riesgo, las enfermedades que se mencionaron son factores de riesgo, pero no hace falta tener una enfermedad mental para pensar en suicidio. El fenómeno suicidio, como dijeron también acá, es multicausal y muchas situaciones de vida que no encuadran dentro de un diagnóstico de enfermedad mental también pueden llevar al pensamiento suicida. Pero bueno, yo particularmente en mi proceso de recuperación encontré mucha ayuda. Entre la ayuda que encontré un grupo que existía entonces en el Hospital Pirovano, al que le estoy muy agradecido. Y ahí fue donde yo pude descubrir que no estaba solo, que lo que me pasaba a mí le pasaba a mucha gente. Después, con el tiempo, cuando me sentí con fuerzas como para poder hacerlo, ingresé como voluntario en el Centro de Asistencia al Suicida porque sentía la necesidad de devolver algo de todo lo que me habían dado a mí. Y en el Centro de Asistencia al Suicida descubrí esto de la escucha activa. La escucha activa yo lo conté muy brevemente y en realidad no es mucho más que lo que conté. Claro. Sin embargo, como es un conjunto de habilidades, necesita entrenamiento. Entre más la entrenamos, mejor capacitados estamos para escuchar. Yo en el Centro de Asistencia al Suicida hice un curso de escucha activa. Después fui entrenador en ese curso durante muchos años. Pero sentía que lo que hacíamos nosotros, que era asistir a personas en crisis con pensamientos suicidas, no alcanzaba, porque por mi propia experiencia sabía que el pensamiento suicida es persistente, que a lo mejor hablar con alguien te sirve para encontrar alivio en determinado momento, pero no es que va a solucionar tu problema. Claro. Y que justamente las personas con pensamientos suicidas lo que más necesitan es acompañamiento, sentirse que no están solos en el mundo. Con lo que nos contaste también me parece pertinente preguntarle, o sea, digamos, si ese apoyo se puede dar entre personas que están padeciendo esos pensamientos y también si hay, digamos, o sea, ese sentimiento, por lo que nos está contando también, o sea, queda en el tiempo. No hay una forma de, digamos, de sacarlo de la cabeza, esos pensamientos, ¿no? Si no entendí mal, son dos preguntas. Si se puede, en realidad existen muy pocas asociaciones en el mundo que hagan lo que nosotros hacemos. Es decir, hay muchos grupos de ayuda mutua para muchísimas problemáticas. El primero fue Alcohólicos Anónimos y después fue el método que usó Alcohólicos Anónimos fue usado que es el mismo que usamos nosotros, fue usado por muchísimas asociaciones por diferentes problemas.
siempre dentro del tabú del suicidio estaba el hecho de que dos personas que están sufriendo depresión, mejor que no hablen entre ellas porque se van a potenciar. Nosotros vemos que no es así, que la experiencia vale, o sea, es un activo, y que una persona que escucha a otra, si pasó por una situación similar, la puede escuchar con más profundidad. Eso lo vemos a diario en nuestros grupos de ayuda mutua. Yo puedo decir que funciona porque lo probamos. Claro, muy bien. Y sobre eso, y sin quizás perder lo que antes preguntaba Nacho, ¿cómo están conformados justamente estos grupos de ayuda mutua? Bueno, por empezar, no solo los grupos de ayuda mutua, sino todas las actividades que ofrece Hablemos del Suicidio son gratuitas. Y además la mayoría de las actividades son por Zoom. O sea que no necesitan los que quieran participar, no necesitan tampoco moverse de su casa. Claro. Eso es importante, claro. Y pueden, los grupos están conformados por pares, es decir, dentro del grupo no hay jerarquías, de ya que hay un moderador que es un participante, es un voluntario de la asociación, que es rotativo, es decir, no es siempre el mismo. O sea, cuando uno se anota en un grupo, en cada reunión va a encontrar un coordinador, le llamamos nosotros, diferente. Y el hecho de que sea... y además, todos nosotros tenemos en claro que nuestra palabra no está más autorizada que la de cualquier otro. Recién hablé cuando hablábamos de escucha activa, de no dar consejos. Para nosotros eso es una norma fundamental. No damos consejos. Es decir, lo que uno puede encontrar en el grupo es acompañamiento, es escucha y es contención. Dar consejos de alguna manera es ponerse en un banquito y mostrar cierta superioridad moral. Claro. Nosotros no nos consideramos superiores en ningún aspecto. Somos personas como todos los demás que conocemos el sufrimiento como todos los que participan. Y desde ese lugar hablamos, desde un lugar de pares. Compartimos experiencias, compartimos sentimientos, y todo lo demás es la magia de la escucha activa. Todo lo demás se da en el grupo y la gente los participantes se sienten muy reconfortados. Claro. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué se sienten reconfortados si no les dimos nada más que escucha? Porque lo que necesitaban era escucha. ¿Y cuál es el principal desafío en tu tarea? En la tarea de prevención. Yo creo que lo más difícil es vencer el mito vencer el tabú del suicidio. Es lo más difícil. Si las personas se animaran a hablar no solo del suicidio, porque hay muchísimos tabúes más, increíblemente nosotros somos seres emocionales, pero es un tabú hablar de emociones. O sea, yo no puedo contarle a alguien, hoy me siento deprimido, hoy me siento angustiado. Parece que, sobre todo, y eso es algo que yo creo que se está acentuando con el auge de las redes sociales. Las redes sociales se transforman como en un catálogo de gente feliz. Uno sube... Muestra lo lindo nada más. Claro, solo lo lindo. Y pareciera, uno ojea las redes sociales y parece que todo el mundo es feliz. Sí. O sea, y no tenemos permitido hablar de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos. Y eso como seres sociales es como que nos está faltando algo. Exacto. Nos está faltando algo en la comunicación. Y vencer eso es el principal desafío desde ya. Claro, y también volviendo quizás un poco al trabajo dentro de la asociación, se trabaja tanto con personas que tienen esos pensamientos suicidas, pero también con familiares, ¿no? De estas personas. Tanto con familiares o allegados de personas que tienen pensamientos suicidas,
como también con supervivientes de personas que hayan fallecido a causa de suicidio. Nosotros, esto es algo que nosotros ya tenemos 3 años de trayectoria, digamos, y en realidad tuvimos casi un año más de preparación, pero bueno, y lo que notamos, al principio pensábamos que sería bueno que hubiera grupos separados para cada una de estas formas de sentirse tocados por el drama del suicidio, pero el primer grupo, por una cuestión de necesidad también, fue un grupo mixto, y ya desde la primera reunión descubrimos que era una gran ventaja que sea un grupo mixto, porque bien, si claro. bien todos nos acercamos por la misma problemática, pero fuimos tocados por esa problemática de manera diferente, y el poder escuchar otras experiencias de alguien que fue tocado de otra manera nos brinda una perspectiva completa. Yo he escuchado muchas personas con pensamientos suicidas decir los demás van a estar mejor sin mí, o decir van a estar tristes por un tiempo, pero después se les va a pasar y al final van a estar mejor. Esas personas, por supuesto, imaginan eso, pero los que perdimos un ser querido a causa del suicidio sabemos que eso es falso. Pero ¿cómo podemos transmitírselo a ellos? Se lo transmitimos a través de nuestros testimonios. Y muchas personas con pensamientos suicidas se sienten sorprendidos al ver que los demás no quedamos mejor, quedamos en realidad mucho peor. Y además, para los que perdimos seres queridos a causa del suicidio, que en realidad nos queda esa duda, ¿no? Lo que me pasa a mí es cómo pudo haber sucedido esto, qué habrá pensado, qué pasó por su cabeza para que haga eso. Pero mi mamá no está, yo ya no le puedo preguntar a ella. Pero sin embargo sí le puedo preguntar a otras mujeres en su misma situación o en situaciones parecidas, y tener una idea de qué es lo que le pasó por la cabeza a mi mamá, y de alguna manera sentirme conectado con ella. Y lo más importante de todo, podemos ayudar al otro que está en otra circunstancia desde nuestra experiencia, porque conocer la experiencia del otro sirve de ayuda al otro, y saber que lo que pasamos no fue en vano, que sirve para que otros puedan sobrellevar lo que le está pasando. Y por último, los que tienen a cargo a personas con pensamientos suicidas, que yo siempre digo que es la peor circunstancia, porque en las otras situaciones que mencionamos, la persona todavía tiene la sensación de control. La persona que tiene un ser querido con pensamientos suicidas pierde la sensación de control y no sabe cómo manejar esa situación. No sabe qué es si lo que hace puede ayudar o perjudicar, entonces está con mucho miedo. Nosotros, como dije, tenemos un método que es la escucha activa, y esas personas pueden beneficiarse de aprender y practicar la escucha activa para poder relacionarse mejor con sus seres queridos. Exactamente. Bueno, eso es la importancia entonces de la escucha activa, y la importancia también de que se hable sobre estos temas. Le agradecemos mucho, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Por favor. Gracias por difundir estos temas. Y no sé si puedo dar mi... redes, sí. Sí, dígalas. Sí, bueno, no hay problema. En Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Suicidio ONG, y la mayor parte de la información, y también para inscribirse en nuestras actividades, que todas son gratuitas, pueden hacerlo desde la página web hablemosdesuicidio.org.ar. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos.